Hola, buenas noches. Estamos aquí en Piola, en la Plaza de las Américas en Quito, empezando un streaming acerca de cine, de Si Muertos No hay Carnaval. Tenemos aquí a Jorge Uroa de Enchufe TV, Andrés Crespo, conocido actor y guionista, quien les habla, Sebastián Cordero, y Javier Izquierdo, director de Un Secreto en la Caja, una gran película que se estrenó este año aquí de Ecuador. Y pues vamos a arrancar. Estábamos justo, sí, pues estábamos justo, no sé, conversando. Hablando de que venías una entrevista ahora. ¿Cómo se llamaba esa radio? Veníamos de la red, veníamos hablando en un programa de fútbol, hablando de la película. Y eso estuvo muy bonito, estuvo muy divertido, tuvo mucha onda. Es que han sido 2 semanas muy intensas de promocionar la película desde el estreno que empezó hace, justo dos semanas. Hicimos una presentación en Monte Sinaí, en Guayaquil, una presentación afuera para la gente del sitio, del barrio, de la animación donde filmamos la película. Y estuvo increíble, pero de ahí no hemos parado. De ahí fuimos a Cuenca a presentar la película allá, regresamos a Quito, hicimos la premiere acá, luego hubo la premiere en Guayaquil, que además fue súper emocionante, en una sala muy muy grande, y la gente como que se conectó muy bien. Entonces ahí dándole y pues, entusiasmados de empezar la segunda semana, pero igual es... ¿Has visto, por ejemplo, alguna diferencia entre la recepción de la peli en Quito y en Guayaquil, por decir algo? Pues por ahora yo creo que muy parecido, ¿verdad? Yo sabes que no estoy... De hecho, hoy día nos dieron cifras de la primera semana y te soy honesto, yo no me clavé hoy día a ver ya las cifras en detalle de sala por sala. Pero te digo como referencia, o sea, vamos 15, como 16,000 espectadores hasta ahora en esta primera semana, que no es una cifra, es una cifra que yo le siento que está bien. Podría ser un poco más, pero siento que la gente está en una onda con la película muy positiva y están también en onda como de recomendársela y eso. Entonces siento que puede ser una película que sí se estire un rato, justamente porque la gente como que está reaccionando súper bien. Entonces, no sé, es un momento igual súper interesante de ver que la gente ha conectado con la peli increíble. O sea, yo me refería más como a la recepción, porque como es una peli que es un retrato un poco de Guayaquil, ajá. Me imagino que en Guayaquil... En los preestrenos, dices tú. A eso, sí, eso me refería. O sea, yo creo que fue bastante similar para mí, sí sabes. Pero claro, en Guayaquil sí existe como... Hubo una algarabía, ¿no? Sí. Hubo como un poco más de escándalo afuera, cuando ya la gente salió... Había un ambiente como bien festivo, como una celebración de verse a sí mismos, de ver la problemática del Guayas. Y fue chistoso, había como gente gritando. Mucha gente... Fue escandaloso. Mucha gente hablando de cómo habían vivido historias similares a cosas que se ven en la película. Sí. Eso me ha sorprendido, pero que en Guayaquil cada persona con la que me encuentro tiene su historia, su anécdota sobre una invasión, sobre algún tema contacto, algún conecte. Sí, o sea, alguna como... cosa de corrupción, o sea, de lo que sea, pero como que la gente sí, en ese sentido, Es que ha de eso tenido se mucho trata. entusiasmo. Pero, ¿sabes qué? Algo que a mí me resulta como súper interesante con respecto... Bueno, este guión lo escribiste tú, guayaco de cepa, así como... El origen sí, pero después ya trabajamos con Sebastián. Pero Sí. Sebastián no es guayaco, o sea, tú eres cuencano No, yo soy ¿Quiteño? quiteño, mi papá era cuencano, pero yo nací en Quito. y estudiaste en Estados Unidos. Estudié en O Estados sea, Guayaquil Unidos no y en pasa Francia. por la sí. tangente nunca. O sea, eso es como algo que de verdad, o sea, me parece como súper interesante con respecto a tu trabajo, a tu filmografía, que retratas como realidades que son muy ajenas a ti, pero Sí. que están muy acertadas en cierto modo. O sea, ¿cuál es el trabajo de investigación? O sea, es algo que de verdad yo siempre he venido pensando, porque mi trabajo siempre, como escritor, director, yo qué sé, ha sido como acercarme mucho a mí, o sea, ser como yo, si es posible, en todos los personajes, pero en diferentes etapas de mi vida o en diferentes estados de ánimo, pasando por una cosa que he pasado yo. Ajá. Pero en este caso no es así. Claro. Y aún así, por ejemplo, escuchaba que en Guayaquil se sienten súper identificados con la película. Entonces, o sea, ¿cómo
¿Cuál es ese proceso? ¿Cómo lo logras? No sé, ahorita que lo mencionas, tampoco, o sea, yo no lo tengo tan claro en el sentido de que, a ver, sí hay algo que inicialmente conecta conmigo. Por ejemplo, en esta historia sí hubo algo que conectó, pero más de los personajes y de la trama en sí que del retrato de la ciudad. El retrato de la ciudad ya viene como el rato de empezar ya armar la estética, armar la estructura de la película, cómo se la va a contar. Y sí me clavo mucho en reflejar lo que siento que es auténtico, que sí va a representar lo que es la ciudad. A pesar de que yo siento que la película es muy estilizada, o sea, en muchos elementos, visualmente, sonoramente y todo, hay elementos donde sí hay exageraciones voluntarias, sí hay... Pero de repente sí siento que la película sí es muy fiel a lo que yo siento que es Guayaquil y que para mí se reafirmó en el guión de Andrés. Pero no sé, yo siento que como director uno tiene que ser un poco un catalizador, o sea, es alguien que estás igual recibiendo, o sea, un poco ser esponja, o sea, de absorber todo lo que vas viendo y viviendo durante la preproducción, durante el desarrollo, durante la investigación, y luego permitir que eso se permee en toda la película, en todos los personajes. Y bueno, yo estaba además rodeado de varios guayaquileños que ven con mucho orgullo su identidad, o sea, aparte de Claro, aparte de mí, pero... Daniela Dum es un guayaquileño, Claro. pero de cepa también. Sí, sí. Bueno, Víctor no, Víctor es de Buena Fe. Víctor no es de... Víctor sí, no es de Guayaquil. No es de Guayaquil. No, él es del agro, es del agro. Del agro. Sí. Pero vive allá, vive allá. Vive allá, Guayaquil, creo que hace claro, unos 10 años, creo. A mí me da curiosidad preguntarle a Andrés, o sea, ¿cuál fue tu proceso, tu manera de acercarte a este personaje? Porque una cosa interesante es que en este papel eres un poco... Mucha gente dice que siempre haces el mismo papel, man. pero en esta película, en este papel, yo creo que eres otro, ¿no? Entonces, ¿cómo fue el proceso tuyo para acercarte a ese personaje? No sé si tiene una raíz como histórica también. Por ahí, no quiero mencionar nombres, pero me dijeron que podía estar inspirado en cierto personaje real. Sí, hay personajes reales en lo que está basado la historia de Lisandro Terán y de Celio Montero. Pero verdaderamente yo creo que fue más bien, o sea, como el dato físico, la transformación física creo que ayudó bastantísimo. Porque de ahí yo honestamente, yo creo que hice lo mismo que siempre hago, en el sentido de meterme y tratar de estar en los zapatos del man y estar presente absolutamente en el momento que se está viviendo. Y no estar pensando en absolutamente nada más. Es un tema de presencia nomás, ¿sí me explico? Sí, pero digamos, ese personaje dice... En el guión, porque siempre improvisa. Pero digamos, Sí. quiero decir, o sea, ese personaje dice muchas cosas sobre cómo funciona el país. Ajá. O sea, es un personaje clave para entender no solo la peli, sino, se podría decir, para el país. O sea, es el sapo, ¿no? Es el... Claro. Sí, y no es solo el corrupto. sapo, y no solo es del sapo y el corrupto. Justo hablábamos en otra entrevista hace poco, o en qué era, que hablábamos de que Terán de alguna forma es el más político de los personajes porque está igual tratando de estar bien con todos, Claro. y está transando, negociando con todos. Entonces, a pesar de que él no es un político, evidentemente, pero sí es alguien que maneja el estar moviéndose, negociando. Claro. Y que tiene igual su doble agenda. Claro. Yo creo que como que la respuesta, ¿sabes qué? Más es que no fui yo en ningún cambio de actitud, sino que es el rol, digamos, y la forma en que se filmó y la forma en que se concibió el personaje que quizás cambia la jugada, ¿sí me explico? O sea, son las circunstancias, no que yo verdaderamente haya hecho un esfuerzo de algún tipo distinto a lo que hago normalmente para hacer de Terán. Yo hice el mismo dato, o sea... Pero te acordabas de alguien, que pensabas en alguien. Nada, nunca, no, nada. No, aparte ya lo entendías. Yo ¿no? mismo nomás, o sea, sí. Yo conozco mucha gente muy cercana a él así, o sea... A eso me refiero. Sí, pero yo conozco mucha gente muy cercana a todos los personajes que he hecho. Sí, sino que no sé, ahí... Como que con Sebastián también yo creo que en algún momento dado yo sí no sabía por dónde llevarlo y a veces lo quería como hacer muy duro. Pero ya con una vez que Sebastián me bajó un poco, ya me di cuenta que había que hacerlo un poco más abajo. Entonces ahí le ajustamos el volumen y creo que quedó bacán el man. A mí me gusta cuando el man le dice a la pelada, siempre estamos en el mismo equipo.
Porque eso lo siento como muy natural, ¿sí muerde? O sea, y creo que también en edición se naturalizó mucho el personaje. Lo siento como que en edición hay un trabajo increíble con el man, porque creo que sí debe haber tenido unos momentos muy altos que están como más neutrales y eso lo hace más malo, porque es como más humano, creo yo. Creo que por ahí va la Me huevada. encantó el personaje. Bueno, está vamos a- súper lindo. A pasar al siguiente bloque. A ver, vamos a seguir ahora ya. Ya, Vamos a hablar del oficio. hablando del oficio, el primer oficio del actor al transformarse en el personaje, en el abogado Terán. Justo tenían curiosidad de cuál fue el proceso, qué se hizo ahí. O sea, cuando me mandaron a pintar el pelo y tenía solo como unas 12 libras más que ahorita, pero las tenía naturalmente, ¿no? Me han dicho que diga, no, me engordé para el rol y la jugada, pero es mentira, ya estaba gordo. De ahí bajé de peso porque ya bajé normal, sí muero, o sea. Pero ese peluquero sí es un genio, sí sabes. Pero sí incentivamos que no bajes. O sea, sí Sí. seguíamos comiendo. Claro, sí, comíamos Rico. duro. Además vivíamos en la misma casa Arturo, Sebastián y yo. Y sí se come pues ahí. Se come. Sí, porque la gente se alimenta, claro. Come, Yo Bien, pensé que Guayaquil. Arturo solo ayunaba y fumaba. Sí, o sea, Arturo verdaderamente sí estaba en otro dato, ¿no? Pero yo me alimentaba y ¿sabes lo que hacía? Yo le mandaba fotos del desayuno a Arturo. Porque se iban a caminar a las 4 de la mañana, ponte tú. Ya. Yo me quedaba ruco y yo sí soy muy amigo de desayunos opíparos así gigantes. Entonces me hacía 2 huevos, las 4 tostadas, el tomate, o sea, un plato bien hecho, ¿no? Y le tomaba una foto increíble y le mandaba a Arturo. Y Arturo paría. Imagínate, ¿sabes? Ahí, ¿ah? Eso a las 11:30 de la mañana le mandaba esa nota, así que yo estaba recién parando. Menos cuando tenía llamado. Claro. Pero sí, esa es la nota. Y bueno, y los otros oficios, aquí... Por ejemplo, Pues todo. en tu película tú tenías llamados así a las 5 de la mañana. No, ¿Cómo se hace un falso Mi documental? película, Ajá. creo que es uno de los rodajes más cortos del cine ecuatoriano porque duró 4 días. En 4 días se filmó todo. Sí, porque eran básicamente entrevistas. entrevistas. Eran entrevistas falsas. Ya. O sea, mi oficio es medio raro porque, o medio escaso, mejor dicho, porque soy falso documentalista. Entonces, Ya. Es un buen título ese, ¿no? sí, claro. Ponlo en la Falso tarjeta de documentalista o presentación. de la tarjeta. Javier ¿Qué Izquierdo, significa? falso documentalista. ¿Falso documentalista o documentalista falso? Exacto, ahí hay algo. Pero nadie me llama para trabajar. Ahora, no hay camello. No te buscas. No, entonces claro, es lo divertido, ¿no? Porque en el falso Pero documental... tienes que contratarte en el gobierno. Ahí hay podría ser, camello. podría ser. Claro, entonces es eso, ¿no? Es una mezcla de la ficción y el documental. Entonces la peli... Claro, yo en realidad me siento... Igual vengo un poco del documental. Me siento como... Tengo el espíritu, digamos, más del documentalista. Ajá. Pero también me interesa la ficción, ¿no? Ya. Entonces, además, todos los documentales tienen algo de ficción en diferentes grados, creo yo. Totalmente. Entonces, claro, en la peli que hice, y un poco hablando del oficio, la idea era un poco llevar eso al tope, ¿no? Al límite. Claro, al límite ya. Y hacer un documental a partir de hechos de una ficción. De una ficción. Y hay gente que se cree de repente que es documental, o sea, hay gente que no se da cuenta Mucha gente de la se ha ficción. creído. Sí, como... No, eso ha sido una cosa chévere de este trabajo, que ha habido mucha gente que, a pesar de varios elementos que están en la peli que te dan a entender que se trata de una ficción, como por ejemplo los actores que comentábamos hace un rato, los actores conocidos, muchos de ellos que salen en Enchufe TV, por ejemplo, ese era uno de los dramas para mí, ¿no? Me decían, no van a dar puedes cuenta. trabajar con el Christoph Baumann, porque el man está en Enchufe TV, entonces todo el mundo sabe quién es. No trabajes con el Christoph Baumann. Pobre Cristo. Perdón, Cristo. Claro. Pero, digamos, decidí hacerlo igual. Pero entonces, ¿a qué iba con todo esto? Sí, ha habido mucha gente que se creyó el cuento, a pesar de contar con actores conocidos. Claro. Y también está Alfredo. Y también está Alfredo. Y Ajá. van a las librerías de Quito a pedir La línea imaginaria, que es el título, la novela más importante de Chiriboga, ¿no? Entonces,
Ya. a mí me llaman de las librerías cabreados, ¿no? Así, En plan, vean lo que oye, está tienes causando. que... Qué lindo, Porque, eso está porque increíble. les mandan al diablo, ¿no? Cuando les dicen que no tienen el libro, que no existe el libro. Claro. ¿Cómo La que no gente se existe? Lo indigna. acabo de ver en una película. Exactamente. Entonces, ya. ese es mi oficio, ¿no? Claro. Mentir. Qué hermoso. Y tú vas a rodar tu primer largo. ¿Ese es tu primer largo o no? Sí, por eso yo no, No, sé no, qué hago bueno. aquí, yo estoy invitado sin hacer una película. Pero bueno, yo compartiré este video en Facebook después de que ya estrene mi película para que digamos somos 4 cineastas hablando, porque yo hago videos de YouTube, entonces... Sí, en noviembre comienza a rodar la película y estoy... ¿Cómo se llama la película? Rock and Cola. No sé, bueno, después tal vez cambie el nombre, siempre es igual que está ahí. Por la Pero, Coca-Cola. sí, Rock pero... and Cola. Rock and Cola. Pero sí, no, yo estoy, más bien estoy súper contento y súper honrado de estar aquí con cineastas de verdad, que han hecho películas de verdad. Y falsos cineastas. Y falsos cineastas de verdad. Yo no soy cineasta, entonces... 700 videos, ¿no? Pero 700 videos ya 700 tenemos videos colgados. y cuántos millones de... O Qué bestia. tú has tenido más público que el que vamos a tener nosotros, pero en toda la vida, o sea, toda la todas vida. las películas juntas y todo, Pero, ¿no? pero creo que pero sí hay, es que el cine, o sea, por más de que uno sí puede haber como millones de reproducciones, creo que el cine es como algo tan lindo, es tan mágico, algo que nunca va a desaparecer por más de que puedas ver una película en internet. Sí. O sea, el hecho de meterte a un... Al cajón. Al cajón, Sí, al cajón. es un sueño colectivo. Sí. Es increíble. el De un cajón. montón de personas que no se conocen y viendo la... O sea, es otra experiencia completamente. Yo, o sea, de verdad, yo me formé para esa experiencia y estoy como muy emocionado de ya poder darle, entonces... Ah, bueno, ustedes ya saben, ustedes ya van. Es chistoso ahorita, es la inmersión versus estar viendo algo afuera, ¿no? Que sí es una diferencia clave. Es otra cosa. No, y ahorita que estoy en el proceso de la película me estoy dando cuenta que es otra cosa diferente. Pues vamos a Bueno. parar por un segundo y retomar la conversación. Regresamos, creo que... Bueno, yo hablando de la película, o sea, el tema del momento es Sin Muertos No hay Carnaval, ¿no? Es la peli del momento. Mucha gente la está viendo, mucha gente la va a ver. Yo la vi la semana pasada y tengo una pregunta muy específica, claro, desde un punto de vista también de alguien que está en el cine y tal. Ajá. La pregunta es, ¿cómo hiciste tú para trabajar con diferentes registros de actores? Es decir, en tu peli hay actores profesionales, actores nuevos, actores naturales, como se llama, actores mexicanos que interpretan a personajes guayaquileños, Sí. actores guayaquileños, actores quiteños incluso que interpretan a guayaquileños. Sí. Hay muchos bueno, es una película coral, Sí. hay muchos personajes, pero sobre todo hay muchos registros de actores. Entonces, ¿cómo hiciste tú para darle una lograr unidad a juntar todo? eso. ¿no? Pues no sé, ese tal vez era, yo creo, el mayor reto que tenía esta película, y creo que en el proceso, desde el casting, estábamos conscientes de lo importante que era encontrar cómo iba a funcionar esta mezcla primero de actores juntos. De hecho, había varios personajes que sabíamos que tal actor nos interesaba, pero le mantuvimos a la gente sin darles una respuesta casi hasta el final, porque queríamos realmente sentirle al grupo completo cómo funcionaba, por un lado, ya en onda, en la energía que cada uno le aportaba al personaje, etcétera. Pero básicamente, o sea, yo siento que busco siempre al actor que por una razón u otra es el que más se acerca a lo que yo siento es la esencia del personaje. A veces no es algo tan físico, a veces es algo de una actitud, a veces es algo de una mirada, a veces y justamente trabajas luego en transformarles a los actores en el personaje, pero porque ya tienen algo, yo creo que es esencial de lo que es el personaje. Y de ahí yo lo que hago es mucho de dejarle a cada uno trabajar a su manera. O sea, si es que hay actores que les gusta repetir mucho, hablar mucho, conversar mucho, o sea, yo estoy con ellos para eso. Hay otros que les gusta mucho más la espontaneidad. O sea, con Andrés casi nunca hablamos de detalles ya del performance en sí, pero hablamos mucho del guión, hablamos mucho del momento del personaje. En el caso de los que eran primerizos, a Daniel Adum, que yo me siento muy orgulloso de su trabajo, porque fue alguien que no
él no tenía interés en actuar, Claro. él es un artista plástico, que en algún momento pues no encontrábamos el Emilio ideal, a pesar de que vimos a muchos. Y con él, pues en un encuentro, en un evento social, me acuerdo haber dicho, es que él tiene algo que es justo lo que nos está faltando a todos los Emilios que hemos visto. Y le hicimos casting y funcionó. Él tiene, yo creo que un talento nato de actor. Y él logró transformarse. Pero claro, con él más bien mucho del trabajo fue de contarle el proceso, o sea, de que entienda muy bien por qué trabajábamos de esa manera, por qué se filma como se filma, cuáles son los elementos importantes. Y él como artista yo creo que entendía mucho eso. El trabajo de los hablados, del acento, o sea, hay 4 personajes que no eran guayaquileños y que hacen de guayaquileños de distintos estratos sociales, y creo que todos lo logran muy bien, cada uno a su manera, porque además hay algunas actuaciones que son más como que más histriónicas, un poco más teatrales, como es la de Don Gustavo, la del patriarca de la historia. Y hay otras que son mucho más contenidas, mucho más suaves, por ejemplo como es Samantha, Antonella Valeriano, que hace creo que un trabajo maravilloso, muy controlado, o sea, y yo creo que cada uno aporta, o sea, yo no sé, de alguna forma trato de ver el cuadro completo y de ver cómo cada uno aporta. Y bueno, en el caso, por ejemplo, de los hablados, ya era una cosa muy técnica, o sea, ahí trabajamos con un lingüista. Había un lingüista. ¿Ah, sí? Sí. Ah, qué chévere. Que ayudó muchísimo, porque no se metía en las actuaciones directamente, pero sí les decía, tal frase te sonó, o sea, tal sílaba, la E pronuncia la más abierta, más cerrada, con cosas específicas que a los actores les servían. Y porque a mí lo que me preocupaba, por ejemplo, es que igual tenía otros actores de Guayaquil ahí, pero yo no quería que les estén diciendo, di la línea así, dila de tal manera, Claro. sino que sea más bien alguien que muy específicamente les diga, es de esta cosa, aquí te comes las veces de tal manera, ahí las vocales funcionan, y cosas que además Bueno. a mí mismo se me pasarían, yo no soy guayaquileño. Y ese trabajo igual para ti comenzó con Crónicas, ¿no? Sí. Con Alcázar, ¿no? Que después ha hecho muchos papeles de otros países A mí latinoamericanos, me- ¿no? sí, Me parece sí, sí. un tema interesante porque no es algo que pasaba hace... O sea, es algo reciente en el cine latinoamericano, es verdad. esta como movilidad de los actores y A tal. mí me pasó que cuando estaba casteando para Crónicas, yo me demoré mucho en decir, en sí, aceptarle a Damián como un personaje que iba a ser a un personaje que iba a transformarse, el hablado, el acento y todo, porque sentía que tal vez no iba a funcionar, tenía mucho miedo de que la cosa no fluya, que sea una traba, que no nos vamos a concentrar realmente en la actuación porque estemos concentrados solo en el hablado. Y con él me di cuenta que no tenía por qué ser así, o sea, que un actor sí puede transformarse, o sea, tú lo ves en inglés todo el tiempo, los actores británicos haciendo de norteamericanos o irlandeses o lo que sea, y ya es simplemente parte de su oficio. Claro. Aquí se hizo lo mismo con actores de distintos lugares. Vamos cerrando ya, ahí nos demoramos con esa pregunta, Ahora te pero casting, quería ¿no? Yo también puedo hablar agradecer. como gringo. Claro. Sí. Pero queremos agradecer mucho a Versus por invitarnos, por esta conversación. Sí, Versus, y gracias. pues a La Piola, donde vamos a comer en un Piola. segundo, y a Plaza de las Américas. Y pues, Y Mitre. y Mitre, que han estado Sí. pues, muy ricas las Yo ya le pegué la frutas mitad de con eso. chocolate. Ahí va una. Gracias. Gracias por todo. Gracias. Tengo otra pregunta. Desde la sala de los Imax de Carnaval. Pues cuando salgan se van a encontrar con el abogado Terán y con el director de la película.
Gracias por venir. ¿Qué tal? Muchas gracias. ¿La foto? Claro. De una. ¿Qué tal? ¿Cómo Esta estás? foto tiene afiche. Si quieren un afiche. Una foto tiene afiche. A ver, ya, bueno. A ver. Qué bacán. ¿Quieres que te tome? Sí, sí. Ya estamos. 2, 3. Bueno, un gusto. Son las que ¿Qué cosa? ¿Tomamos foto? Claro. Sí. Muchas gracias, gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias. Gracias. Gracias por venir. ¿Qué tal? Muchísimas gracias. Qué bueno que hayan venido sí. Ay, qué bueno. Sí, ay, qué bueno. Pues ahí para que la recomienden a más gente, para que sí se mantenga. Gracias. Felicitaciones. Gracias. Muy buena película. Muchas gracias. ¿Puedo tomar una foto contigo? Sí, de uno. ¿Qué dices? Todo bien. Por favor. No sabía por qué estaba filmando. ¿Qué tal? ¿La vacilaron? Linda. Muy buena película. Buena película. Todo bien. Gusto verte. Te presento el director, José Cordero. Un gusto también. No, pues, Muy buena película. Felicitaciones a todos. gracias. Que pasen bien. Gustazo, ¿Qué tal? Gracias, muchas gracias. Gracias. Para todos los que han estado mirando esto, aquí en Versus, un gran saludo a Sebastián Cordero. Vayan a ver la película Sin Muertos en el Carnaval, aquí estamos con Andrés. Pues sí, para que se mantenga la sala, en salas la película, pues tienen que ir a verla pronto. Gracias. ¡Métete conmigo, hijo de puta! ¡Defiende la tierra! ¡Defiende la tierra! Nadie me presta la plata mientras la tierra está invadida. Voy a estudiar el tema y quizá pueda ayudarlo por un porcentaje. Usted sabe que la plata cuesta plata. En un par de días tenemos el billete. Bien, pero no se demoren que la gente se me inquieta. Y si se riega la voz antes de tiempo, se nos puede caer el negocio. Sí tienes dónde reubicarlo, ¿no? Sí, por eso no te preocupes. Estas son las tierras de papá. Nunca había estado aquí. Tú siempre supiste que pueden haber daños colaterales. Yo nunca te he mentido. ¿Cómo es posible que ni siquiera esté sucediendo el desalojo y ya está pasando esta huevada? No está sucediendo absolutamente nada que te competa a ti. Nada. ¿Quieres recuperar tu tierra o no? Abogado. Lisandro dice que el desalojo no se va a poder hacer sin plomo. Ya están en camino, presidente. En cualquier momento están aquí. Hola, buenas noches. Soy Arturo Yepes, productor de la película Sin Muertos en el Carnaval. Estamos muy contentos de haber estado aquí en el programa Versus y queremos agradecer a Cinemat, Plaza de las Américas, a Piola y a Mitra. Gracias por tenernos.